Buenas noches, esto es Enigma Extremo. Yo soy Armando Álvarez. En este programa veremos cosas que no se tocan en otros programas. Veremos fenómenos como son, pues ya sabe usted, el fenómeno de los ovnis, el fenómeno de los extraterrestres, además de los misterios. Hoy es el día que nos toca hablar del tema ovni. Vamos a platicar de cosas muy interesantes, pero recuerde que cada día o cada semana presentamos en cada capítulo un tema diferente, donde usted pues va a ser testigo de cosas que no se imagina, cosas que hemos estado investigando y que además nos llaman mucho la atención porque están pasando cosas en el mundo que están, digamos, como confirmando, cumpliéndose cosas que nos han dicho, profecías, cosas de los contactados, por ejemplo en el caso de los ovnis, o en el caso de los misterios, pues estamos descubriendo misterios y estamos viendo pues la realidad de todos ellos, ¿no? Entonces, no se pierda esta serie de programas porque la verdad es que se va a sorprender y pues este es el lugar correcto, ya lo sabe, aquí en Anesma Televisión a las 11 de la noche como hoy y vamos a ver lo que vamos a tener el día de hoy. Regresamos aquí, esto es Enigma Extremo, no se despegue. Enigma Extremo. Otras realidades. Amigos de Enigma Extremo, bienvenidos. Estamos pues ya en este programa y estamos aquí con Juan Antonio Nogués. Buenas noches, Juan Antonio. Y bueno, pues los contactados, el fenómeno del contacto que ha sido tan controversial no solo en México, sino también en todo el mundo por pues estas historias que ciertos personajes nos cuentan, ya no nada más que son testigos de estos avistamientos, sino que además tienen una interacción con estas naves o inclusive hasta con los seres que tripulan estas naves, ¿no? Claro. Como es el caso que tú bien conoces, el caso de Carlos Díaz, el caso mexicano de Tepoztlán, que bueno, es uno de los casos de contacto más controvertidos también por muchas de las cuestiones que han pasado. Pero curiosamente, y eso lo digo por ti, por mí, yo también soy testigo de este objeto, pero tú más que nadie que lo pudiste grabar, que lo pudiste ver en Tepoztlán y que estuviste realmente cerca de Carlos Díaz muchas veces, Sí. y platicando con él, pues, ¿qué es lo que te hace pensar ahora? Porque ahora, digamos que antes yo inclusive me llegué a burlar de los contactados, bueno, no burlar, sino como a no creerles, y ahora me doy cuenta de que muchos contactados, pues tenían razón en muchas cosas que nos decían, ¿no? Está pasando. Entonces, ¿qué te deja todo esto que ha pasado en todos estos años? Pues aquella vez, tanto como dejarme, una muy buena impresión porque también yo como tú estaba escéptico acerca de esto. Carlos Díaz, una persona originaria, bueno, no sé si es originaria de Tepoztlán, pero que ya ha vivido mucho tiempo, ¿no? Y nos decía acerca de esto que parece muy fantástico, de que hay toda una población que está mezclada en el pueblo, pero que al mismo tiempo tiene estas naves que son biológicas y plasmáticas, ¿no? Casi de no creerse. O sea, en honor a la verdad, cuando nos subimos aquella noche y estuvimos grabando y veíamos eso, te comentaba en otro programa que yo sinceramente creí que era un globo, ¿no? Les hicimos señas y el globo empezó a acercarse, ¿no? Entonces, después de aquella vez, pude ver a ese objeto ya en la Ciudad de México por pura casualidad otra vez, cuando volteo al cielo cerca de las 9 de la noche y empiezo a ver otra vez una luz de ese tipo. Inmediatamente dije, es un globo, pero el globo se fue parando. Y para 1991, 92 estaba muy difícil que a la altura de donde estaba ese globo se parara en seco y empezar a caminar en 90 grados hacia otra parte, ¿no? Entonces, eso verdaderamente, o sea, lo que me deja es que sí es real lo que estos videos que han salido últimamente acerca del flan, sí es real que ha pasado esto. Mucha gente estuvo muy escéptica acerca del caso de Carlos y todo lo que dijo en cuanto a... ¿Cómo se presentó, no? De hecho, ahorita estamos viendo imágenes del flan, que realmente pues es este objeto que además tiene unas características muy curiosas, ¿no? Habíamos visto ovnis, discos voladores, habíamos visto naves cilíndricas, esferas,
pero jamás habíamos visto en esa época un ovni de plasma, como tal vez uno, creo que en Sebastopol o en algún lugar por ahí en Rusia o en Brasil, no recuerdo dónde se había visto, creo que es el de Sebastopol en Rusia. Sí. Era el único ovni de plasma que se conocía en esa época, ¿no? Pero curiosamente tenía algo muy similar, pero además los que lo pudimos apreciar a simple vista, pues los colores eran muy llamativos. Usted lo está ahorita viendo en pantalla. Se le dio el nombre de flan porque parecía pues literalmente un flan amarillo, naranja, y a veces de repente daba un poquito de tonalidades rojas, ¿no? Dependiendo de dónde se observara, pero parecía una célula, y eso es muy interesante, ¿no? Jamás habíamos visto un objeto así. No, en realidad no. Y si nos asomamos también a los programas de Nino de Canú, ¿no? En donde está... Donde se aparece. Sí, fueron 2 o 3 o varios programas en donde fueron dando todas esas pruebas. Un video que dio también sobre esto muy cerca, ¿no? Pues sí, es muy impactante, ¿no? Que él como está diciendo que es un objeto vivo, casualmente parecido al de la película El Abismo, sí, que se hizo de un objeto submarino que ahora está muy en boga, que están diciendo que los objetos suben y bajan por abajo del mar y las presiones... Y se parecen a los de la película. Y se parecen a los de la película totalmente, ¿no? Entonces El Abismo, por los 90s también salió, ¿no? En donde se ve... Sí. Como tiene luces por adentro, nada más que el de esa película es de colores azules, dorados, magentas, ¿no? Y este es de color amarillo y rojo, ¿no? Así es, y también, pues bueno, lo que viene implícito, lo que es importante el caso de Carlos, pues es el hecho de que él comentara que al entrar al objeto, tú te volvías parte del objeto, ¿no? Parte del objeto, sí, estaba como el de luz. Sí, ¿no? Estaba muy loco. Cuando empezaba a comentarnos todo esto, cualquiera no podía empezar a decir esto está muy, muy fantasioso, cómo creerlo, pero ser parte de un auto y ser parte del auto y estar casi en fusión con él y que el auto esté pensando y que se pueda regenerar, pues es una tecnología verdaderamente... Pues muy... Y muchas historias también alrededor de él, tuvimos la oportunidad de convivir con él, bueno, tú más que yo, donde nos explicaba que ciertos personajes pues estaban viviendo en la población de Tepoztlán, ¿no? Sí, toda una comunidad. Estos tripulantes de esta nave, específicamente, viviendo y conviviendo con la gente de Tepoztlán, y inclusive nos llegó a decir, es que ustedes ya se han cruzado con estas personas, ¿no? Y han hablado con ellos. Y no se han dado cuenta. ¿No? Entonces... Bueno, eso es algo que a mí en lo particular me deja muy, muy impresionado y pues son de esas cuestiones que el caso lo hacen muy interesante y ahorita vamos a ver por qué lo hacen muy interesante, porque pues están respaldando muchas cosas y no solo de ese caso, sino de otros casos de otros contactados que pues se están cumpliendo como ellos nos dijeron hace 20, 30 años, ¿no? Que son casos que tienen ya mucho tiempo y había todavía... El caso que vamos a tocar más adelante en el próximo bloque, que es el caso de Edward Billy Mayer, pues son contactados que realmente tienen mucho más de 30 años con un caso de contacto y ahorita vamos a entender, a tratar de explicar por qué es complicado que sean fraudes, ¿no? Pero yo creo que todo esto lo vamos a ver ahorita que regresemos, Juan Antonio. Si quieres darnos la oportunidad, vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en Enigma Extremo, amigos. Volvemos. Dentro del tema OVNI, el fenómeno de los contactados ha sido un tema de gran debate. Cientos o miles de personas que aseguran haber sido testigos de objetos voladores no identificados, poco tiempo después de sus experiencias, aseguran que son visitados por los tripulantes de dichos objetos. Tal es el caso de Stan Romanek, un sujeto que asegura haber tenido un primer avistamiento y a los pocos días comenzó a ser visitado e incluso molestado por seres que él describe como grises. Él pensaba que sus hijos jugaban con sus aparatos domésticos, incluso con una cámara de fotografía, pero incluso los seres se hicieron una selfie aparentemente sin saber usarla. Su caso es controversial, ya que se sabe que fue visitado por autoridades militares y se le hizo una investigación, además de que poco después fue intentado ser ridiculizado en medios de comunicación. Un modus operandi que a veces las autoridades de los Estados Unidos utilizan para desprestigiar a los supuestos contactados. En México también existen contactados. Sin duda, el más famoso de los últimos tiempos es Carlos Díaz, un fotógrafo originario de Tepoztlán, Morelos. Una tarde lluviosa pudo obtener fotos de un ovni, pero esta vez el ovni era de plasma.
un avistamiento poco común, el cual se convertiría en un caso de contacto. En poco tiempo, Carlos fue visitado por los tripulantes que, como él describió, sería difícil no confundir con seres de la Tierra, ya que incluso estaban vestidos como cualquier persona. Pero sin duda, el caso más importante documentado de toda la historia es el caso del suizo Edward Billy Meyer, quien una tarde tuvo el impulso de ir al bosque, tomó su cámara, su vieja motocicleta y se dirigió a un paraje solitario que él ya conocía, donde pudo observar una nave discoidal sobre su cabeza, la cual descendió y al bajar de la nave salieron dos mujeres que en perfecto suizo le explicaron que él sería el primer ser humano que tendría las mejores fotografías de objetos voladores, con el fin de dar a conocer la información que tenían estos seres sobre el universo. Y aunque no podrían intervenir en nuestros asuntos tan directamente, estos contactos los realizaban para concientizar a algunas personas sobre el medio ambiente, la destrucción del planeta y otros problemas. Sin duda, casos de contacto que solamente por las historias narradas por quienes dicen haberlas vivido, son ya parte de El Enigma Extremo. Enigma Extremo. Otras realidades. Regresamos y continuamos aquí con Juan Antonio Nogués. Toño, estábamos platicando antes de salir en este corte que gente conviviendo, gente de estos seres conviviendo con gente de Tepoztlán, ¿no? Tú tuviste la oportunidad de ir a Tepoztlán en varias ocasiones, pero hay una historia muy interesante la noche en que llevaste tu equipo, fueron invitados por Carlos para ver el objeto, sí. Y tú ibas, a ver, quiero que me platiques realmente, ¿ibas con la creencia de que iban a ver algo o pensaste, no, a lo mejor no vamos a ver nada y de repente se les aparece y bueno, tú tenías una luz? Tú cuenta la historia porque es muy interesante. Carlos Díaz es una persona muy amable, nos trató de mil amores, toda su familia estuvimos ahí, subimos al Teposteco, pasamos un día fabuloso, ya en la noche nos subimos y tuve que desconfiar de alguna forma cuando en la noche nos dice, espérenme tantito, ahorita vengo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, va a decirle a alguien que ponga el globo y ya va a regresar, ¿no? Y entonces casualmente cuando regresa, unos minutos después me dicen, todos estamos viendo, los cuatro que estábamos ahí, y dicen, ahí hay una luz y está subiendo. Yo dije, es el globo, está subiendo. Y él dice, sí, ese es el objeto, amigos, ese es. Y yo dije, bueno, pues vamos a grabarlo todos, los cuatro, ¿no? Esa palabra de amigos, ahorita la vamos a retomar, es muy importante. Ajá. Por muchas cuestiones que ahorita vamos a platicar. Ajá, sí. Y entonces, pues esto estuvo en un capítulo de lo de Nino Canún, ¿no? ¿No? Fue la descripción de esto. Entonces, a mí, para saltar ese esquema, de decir, vamos a ver si es un globo o algo así, yo les dije sin pedirles permiso y nada más les avisé, le hago luces y todos estaban así como conejitos, medio asustados y dije, voy a hacerle luces. Traía una lámpara de un wattaje mayor y empecé a hacer una serie de 3, pausado, no sé, clave Morse, ¿no? Pero entonces este objeto se empezó a acelerar el paso y a acercar hacia nosotros. Y entonces ahí es cuando sí me fui para atrás y yo dije, ah, caray, pues está muy raro, ¿no? Para ese tiempo, un dron que estuviera siendo movilizado y que no hiciera un sonido de hélices a cerca de, ¿qué te gustan? 100 metros que estaba. No oíamos absolutamente nada y se estaba acercando hacia nosotros y a una velocidad considerable, ¿no? Entonces nos espantó 2 personas y me dijeron, ¿sabes qué? Apaga la luz. Yo dije, bueno, está bien, voy a hacer caso, voy a apagar la luz, como que nos entendió y empezó a caminar otra vez de forma paralela porque iba, digamos que hacia nuestra izquierda, o sea, hacia el oriente, donde se metía el sol, ¿no? Entonces, grabamos todo eso. No era completamente de noche. Sí, completamente. Bueno, completamente era de completamente de noche. Sí, porque dices que iba hacia donde se mete el sol, pero bueno, era de noche. Sí, yo iba muy escéptico pensando, si es de noche no se ven cosas y se puede subir y se puede ver muy bonito y lo que quieras, pero que un globo de estos esté teniendo la forma en cómo estaba caminando, a mí sí me impactó. Sí, también me espantó, pero no tanto al momento en que de pronto empezó a bajar. Lo que me impresionó de los movimientos de este objeto es que eran muy exactos, eran muy precisos, ¿no?
Empezó a bajar por el campo de fútbol en donde el mismo Carlos Díaz había declarado que hizo varios videos. Y ahí se acabó la cosa. El campo de fútbol de Tepoztlán. El campo de fútbol de Tepoztlán, que quién sabe si sigue ahí, ¿no? Entonces en ese momento yo les dije a todos, pues vamos a ir, ¿no? Ya eran cerca de las 10 de la noche. No, pero es que espérense, vamos a ver los videos, como que detecté un implícito miedo ante todos. Y entonces yo dije, bueno, pues yo no voy a ir, ¿no? O sea, yo no voy a caminar solito por la noche y no me van a acompañar, pues ni modo, ¿no? Ya tuvimos lo que tuvimos, se conformaron con eso y bueno, ni modo. Pero acercarse a ese lugar quizás hubiera sido relevante para ver si es que había bajado, cómo había estado. Ya sería un segundo video por 4 cámaras, ¿no? Éramos 4 cámaras los que grabábamos eso en Video 8. Entonces, o creo que sí era Video 8 digital entonces. Para la época. Sí, y pues así estuvo, ¿no? Pues muy importante también porque, bueno, estábamos comentando lo de la palabra amigo. Curiosamente tuvimos una reunión donde nos presentaron a Carlos Díaz en esa época y él llevaba unas personas y las personas se referían a toda la gente que estábamos como amigos. Es algo que nos llamó mucho la atención, no sé si lo recuerdas. Y digo, yo estoy platicando la experiencia junto contigo porque pues es algo que a mí en lo particular se me hizo relevante. Cuando nos comentó después de que pues habíamos estado conviviendo con estas personas, con estos seres, y ni siquiera lo sabíamos, ¿no? Ajá. Eso digo, yo si creyera en extraterrestres o digamos que no fuera tan escéptico en ese punto, diría, bueno, ya tuve la oportunidad de estar con alienígenas. Ajá. Y nunca nos dimos cuenta, ¿no? Ajá. Pero muy interesante porque nos hablaba también de otros aspectos sobre Tepoztlán, donde estos seres además bajan del cerro, ¿no? Bajan como si fueran personas que sí, habitan en la misma comunidad. En la misma comunidad y bajan por agua y bajan por cosas. Ajá. Pero que al mismo tiempo las personas no los ubican como si vivieran en el pueblo, ¿no? O sea, los ubican como si fueran personas que viven en la montaña, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ajá. En el cerro. Sí. Vamos a llamarlo de esta forma porque es un cerro. Ajá. Y en Tepoztlán, pues es un lugar verdaderamente impresionante en cuestión de avistamientos. Yo he visto cosas muy interesantes, he visto esferas, comiendo en un restaurante vi unas esferas, preguntaba yo a las personas que estaban en el restaurante donde estábamos comiendo, que si ahí había posibilidad de que hubiera personas porque veíamos unos reflejos, me dicen, no es probable porque no hay ahí una forma donde escalar, entonces, o donde subir al cerro, por ahí no podría ser, es una ladera inaccesible. Ajá. Y las veíamos, ¿no? Entonces, curioso, ¿no? Que Tepoztlán sea a este punto, ¿no? ¿Tú qué opinas de Tepoztlán? Yo fui otra vez, después de esa vez, con otros compañeros de los vigilantes, porque me invitaron a ver otro fenómeno, ¿no? Que no estaba relacionado, y entonces alcanzamos a platicar con una persona grande, pero grande, pasando de los 70 años, y entonces le preguntábamos acerca de esto y él nos decía, sí, de este cerro para este cerro, se ve como en la noche de pronto hablan entre ellos, y yo le decía, bueno, ¿cómo es eso de que hablan? Con todo respeto, señor, sale una luz y entra al otro cerro y se están hablando, de esa forma uno lo ve. Ah, caray, pues se interpreta como que las ideas brillan, ¿no? Y están pasando de un cerro a otro porque no tienen forma, ¿no? Así describía este señor que formas plasmáticas pueden estar atravesando como si nada. Y son lugares muy particulares. También está Peña de Bernal, que es otro lugar, sí, que lo tocaremos en algún otro punto, pero también son este tipo de lugares que son monolitos terrestres. Ajá. Existen 3 en el mundo. Uno está obviamente en Peña Bernal, que es uno de los más importantes. El segundo es la Torre del Diablo, sí, esta que está en Wyoming, que es donde se hizo la película de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, muy buena película. Ajá. Y hay otro que no recuerdo exactamente dónde está, me parece que está en Sudamérica. Ajá. Son los 3 monolitos en el mundo más reconocidos. Nosotros en México tenemos uno. Ajá. Y se puede decir que Tepoztlán sería el cuarto, ¿no? Pero lamentablemente Tepoztlán perdió su dado. Pero es algo que vamos a platicar en el siguiente corte. Vamos a platicar un poquito de qué le pasó al dado de Tepoztlán que desapareció. Y bueno, pues no se despegue. Esto es Enigma Extremo. Ya volvemos. Sondeo de opinión.
Híjole, pues mira, es que hay tantas versiones en esto y tanta gente tan charlatana que te pone a dudar, ¿no? Pero yo creo que sí, debe de haber gente que sí tiene contacto con seres de otros galaxias, otros planetas, y pues han de ser elegidos, ¿no? A mí sí me encantaría que me contactaran, ¿no? Yo creo que son personas elegidas por ellos mismos, ya que no todos están preparados para tener contacto con otros seres de otros planetas. Que pienso que son personas que posiblemente tuvieron aquel encuentro, pero no tengo una respuesta concreta. Entonces no podría decir algo muy certeramente. Desconocería el tema. Los contactados por extraterrestres depende mucho de muchas situaciones. Es un tema sumamente interesante, pero a la vez polémico. Depende, por ejemplo, factores como los siguientes. Cuando un posible contactado por extraterrestres puede ser real su caso, muchas veces el mismo supuesto contactado no quiere que se sepa de él en lo personal, no quiere incluso que se sepa su nombre y situaciones relacionadas. Más bien quiere que se sepa el caso como tal. Y si se conoce a su persona es como añadidura de lo principal. Y eso es lo que podríamos diferenciar de los supuestos contactados o, mejor dicho, pseudo contactados, cuando lo que buscan es un lucro en base a mentiras, en base a más situaciones. Un tema muy interesante que da para profundizar muchísimo más. Pues más bien he tenido avistamientos en 3 etapas de mi vida. Niño de 5 años, adolescente de 20 y hace poco, hace 3 años, un avistamiento, ¿no? Pero también conocimos de niño un chavo que decía que era extraterrestre, pero era muy raro, ¿no? Muy raro, y de repente de un día para otro también desapareció y no volvimos a saber jamás de él en la unidad, ¿no? O sea, cosas que no sabes de repente qué son, ¿no? Pero no son de aquí. La verdad no son de aquí. No conozco a ninguna persona como tal en ese tema, pero sí a un amigo que una vez me platicó que vio una luz muy brillante sobre una carretera. Solamente me comentó eso, una luz muy brillante, y no supo darle una explicación más certera acerca de lo mismo. No conozco a ninguno, pero apenas en un programa contactamos a Marciano Dovalina, por cierto un saludo. Y nada más. Enigma Extremo. Otras realidades. Seguimos en Enigma Extremo aquí con Juan Antonio Nogués y bueno, pues estamos platicando de los monolitos Tepoztlán y pues, la montaña del diablo allá en Wyoming. ¿Tú recuerdas que en Tepoztlán, no sé si la gente que nos ve, la gente obviamente que no conoció Tepoztlán, porque la gente que tiene menos de 30 años, pues no lo pudo haber visto, pero en Tepoztlán existía un dado en la pirámide, una piedra que era un dado. Y literalmente, en esa época donde teníamos todos esos avistamientos de Carlos Díaz, todo eso, en esa época se derrumbó el dado porque puso en peligro a la ciudad de Tepoztlán, obviamente. Oye, Armando, pero a ver, ubícame, porque muchos, y entre ellos yo, no conocemos a ese dado. Estás hablando, yo sí fui a la pirámide, pero estás diciendo que fue esculpido, fue puesto. Ese Pues, es antiguo y se está decía del que tamaño de un... Es un pedazo de montaña y se supone que fue hecho por la naturaleza. Yo honestamente tengo mis dudas, porque literal parecía un cuadrado muy interesante. Ajá. Y eso era el atractivo, pues realmente de Tepoztlán. El dado se cayó, se derrumbó más bien, porque se estaba erosionando y iba a caer en la ciudad. Ajá. Pero bueno, es uno de los antecedentes para que ustedes se den cuenta que Tepoztlán, independientemente de todo lo que estamos hablando del tema OVNI, pues ya es un lugar enigmático de por sí, ¿no? Que es como estos lugares como las 7 luminarias del Valle de Santiago, todo eso, que son temas que ya te invitaré para que platiquemos, porque es muy interesante la historia de Óscar Arredondo también del Valle de Santiago. Pero bueno, cerrando con el tema de los contactados, este caso es muy polémico, el de Carlos Díaz, pero hay un caso mucho más polémico, que también vamos a hacer un especial de este caso, el caso de Edward Billy Mayer, este contactado suizo, que ahora sabemos muchas más cosas. Nosotros conocíamos una historia de finales de la década de los 60s,
y donde pues prácticamente empieza con su experiencia Billy Mayer con estos seres provenientes de las Pléyades, ¿no? Estas naves muy interesantes que se hizo yo creo que se ha hecho la investigación más completa que existe en el mundo del tema OVNI, ¿no? Y además se hizo muy, muy oportuna porque nadie se imaginó que se iba a hacer. O sea, realmente quedó muy oculta de gobiernos, de periodistas, y se hizo realmente prácticamente clandestina, ¿no? Por parte de Lee Elders, Britt Elders y el coronel Wendell Stevens, que fue el que formó este equipo multidisciplinario, ¿no? Tim Hope, que también estuvo ahí en esta investigación. Muy interesante, ¿no? Definitivamente, ¿no? A mí me parece muy padrísimo todo los filmes, porque sí eran Super 8, ¿no? Lo que agarró... Muy difícil de falsificar. Muy difícil de falsificar y preciosos, porque, o sea, sí tenía sentido pues yo siendo camarógrafo lo aprecio, tenía sentido de composición más o menos, y entonces esto tomado en Australia, o sea, es muy padre, se ven fabulosos sí, las tomas de... Recordemos que Billy Mayer, y es una de las cosas que tiene en su contra, es que era un fotógrafo, y que por eso muchos detractores han dicho es que él sabía de fotografía y podía hacer estos trucos, ¿no? El problema es que Billy Mayer no tenía el dinero, ni los contactos, ni nada para poder hacer falsificaciones de este tipo. Sobre todo las fotografías, porque una cosa son las fotografías, pero hacer filmes en Super 8 sí, no. y grabarlos como los grabó. Y lo único de este caso es que, a diferencia de quizás muchos otros que hay por ahí, pues ahora sí que como la gente que nos está viendo está diciendo, bueno, ¿por qué no te trepas a tu platillo volador y me grabas y te grabo? Y órale, está bien, dijeron, vamos a hacerlo a mediodía, con luz, y perfectamente salieron pruebas increíbles, ¿no? Acerca de esto. Muy padre metraje que se tuvo varias horas de Billy, que le desaparecieron inclusive, menciona a él, ¿no? Sí, de hecho, bueno, hay unos álbumes, supuestamente él tenía más de 800 fotografías, tuvo un pleito lamentablemente con su esposa, y él argumenta que pues, su mujer le quemó como 6 o 7 álbumes, ¿no? De fotografías que realmente eran, pero que se llegaron a ver, eso fue lo importante, que se llegaron, y hay documentación en video de todo este material que queda, digamos, para la posteridad, y todavía aparte hay mucho material que Billy Mayer no había enseñado. Últimamente, hace algunos años, ha mostrado cosas que no habíamos visto y que realmente, pues, son interesantes, ¿no? Pero bueno, prácticamente el caso es muy bien documentado porque no solo existen fotografías, videos, sino que también hay sonidos grabados y hay, lo más importante, elementos en metal de la nave que también fueron analizados. El experto en láser, en metalurgia láser, que fue Marcel Vogel, hizo todos los análisis de estos metales, y bueno, pues él descubrió el proceso que era muy, muy, muy complejo en esa época y era imposible de hacer. Claro. La fisión en frío, ¿no? Sí, yo creo, Armando, en cuanto a esto de los contactados, y ahorita que nos está viendo la gente, quizás está pensando, bueno, pero ¿de qué se trata? ¿O estas personas por qué, no? Es muy difícil, ya lo habíamos comentado, si de pronto a ustedes se les acerca, yo creo que la mayoría, ¿no? De 10 personas, si se les acerca a un extraterrestre y le dice, oye, te voy a dar pruebas y tu vida va a cambiar y nadie te va a creer y tu vida va a estar de cabeza completamente, ¿lo aceptas? ¿Lo quieres? Yo creo que 9 personas dirían que no. Claro. Porque quieren estar bien con la sociedad, y entonces una persona diría que sí, y entonces estamos viendo de alguna forma que Billy Mayer fue ahondando más en su caso, contactado, no nada más él, sino más personas. Pero viene algo sorprendente ahorita lo que estás comentando, porque esto es una primicia. Hace unos días nos llegó un material donde nos están avisando de un video que se grabó en Sudáfrica, sí. Pero en el 2003, donde aparecen las mismas, tú ya tuviste oportunidad de ver el video, donde lo estamos viendo sí. Ahí en pantalla, donde esta nave es la misma que las naves de Billy Mayer, pero grabada en el 2003. Fíjate, y además en video. Lo que me encanta del video, Armando, es que lo estás viendo. Yo tengo experiencia quizás 20 años, desde lo análogo para acá, al digital, ¿no? Y estás viendo la toma y se está moviendo todo, claro. Todo, ¿no? O sea, estás viendo... Y son diferentes movimientos a las películas de Mayer, o sea, no son parte del material de Billy Mayer. Claro, tú podrías decir que seas con inteligencia artificial, pero quizás para el 2003, o sea, está difícil, ¿no?
Y sí parece muy bien. Y lo que también me convence acerca de este video es que es una persona anónima, volvemos a lo mismo, no cualquiera podría estar diciendo, sí, yo quiero padecer todo lo que tiene Billy Mayer, pero tengo un video que se está viendo eso. O sea, si yo mismo lo hiciera, pues también estaría difícil tener una cosa así, ¿no? Y lo genial de esto, Juan Antonio y amigos, es que esto sustenta pues estos casos, ¿no? Que eso es muy importante cuando nosotros hemos defendido mucho ciertos casos, porque no somos completamente creyentes de todos, pero en particular el caso de Billy Mayer es uno de los casos que a mí me ha convencido, porque también conocimos a los protagonistas. Y bueno, pues este video de Sudáfrica, sin duda, amigos, es la prueba de que el caso de Billy Mayer es verdadero, o fue verdadero. Entonces, pues creo que, híjole, Juan Antonio, interesantísimo todo esto, la verdad. Y bueno, pues creo que vamos a seguir platicando de Billy Mayer. Y pues vámonos con Expediente Negro aquí en Enigma Extremo. Uno de los casos más oscuros de contacto con seres de otros mundos, y el primero que se conoce del quinto tipo, es la historia de los esposos Betty y Barney Hill. La noche del 19 de septiembre de 1961, cuando volvían de sus vacaciones por una ruta solitaria de New Hampshire, Betty y Barney Hill vieron un punto luminoso que se movía en el cielo y los obligó a detener su automóvil. Fue el primer caso de una supuesta abducción de seres humanos en una nave alienígena, donde fueron sometidos a distintas pruebas. Solo pudieron recordar lo ocurrido en sesiones de hipnosis. Betty, una trabajadora social blanca, y Barney, empleado del correo estadounidense descendiente de etíopes, eran también dos vecinos respetados de la ciudad de Portsmouth del estado de New Hampshire, donde vivían. Asistían puntualmente a la iglesia y desarrollaban una intensa actividad comunitaria. Barney además era desde ese mismo año miembro de la Comisión de Estados Unidos sobre Derechos Civiles. Dentro del auto, Betty, Barney y su perrita Disley viajaban con tranquilidad. Según su relato, era la tarde y noche, y no había casi nadie en la ruta cuando a la altura del pueblo de Goverton vieron un punto brillante en el cielo. Primero pensaron que era una estrella fugaz, pero su movimiento era muy extraño. En lugar de caer, pareció subir en el cielo hasta detenerse cerca de donde se veía la luna, que estaba en cuarto creciente. Betty le dijo a Barney que tal vez fuera un satélite artificial, esos artilugios que el país estaba lanzando al espacio desde hacía pocos años, y le pidió a Barney que parara a un costado de la ruta para poder verlo mejor, y de paso dejar que Disley hiciera sus necesidades. Volvieron al auto y avanzando a poca velocidad siguieron la luz, que a su vez parecía seguirlos a ellos. Por momentos quedaba oculta detrás de los picos de las montañas, pero después reaparecía cada vez más cerca. En un momento les pareció que el objeto, que ellos suponían que tenía algo que emitía luz, pareció aterrizar sobre la montaña Cannon, pero despegó de pronto y se acercó al auto rápidamente. Entonces escucharon una serie de sonidos mecánicos que hicieron vibrar el auto y después otros que parecían ser bips. Después ya no escucharon nada. Ni Betty ni Barney recordarían después cómo llegaron a su casa. Los días que siguieron se comportaron de manera errática. Tenían compulsión a ducharse a cada rato. Tiraron toda la ropa que habían usado en el viaje y empezaron a dibujar compulsivamente la nave. Y Betty especialmente se despertaba todas las noches en medio de horribles pesadillas que no podía recordar, solo hasta que fueron hipnotizados. Sin duda una historia aterradora y un enigma extremo de otras realidades. Enigma extremo. Otras realidades. Continuamos con Enigma Extremo. Como usted sabe, este programa estamos estrenándolo y pues es muy importante que tengamos una retroalimentación con ustedes. Por eso es que nos interesa mucho que ustedes que generan contenido nos lo puedan enviar y obviamente aquí lo vamos a presentar, las mejores historias. Si le ha pasado algo a usted, a su familia, a sus padres, a sus abuelitos, a sus hijos, mándenos todo este material porque es muy importante para nosotros. Es la forma en que nosotros vamos a interactuar con ustedes y además es la forma en que nos van a enriquecer todo el contenido de este programa. Recuerde que usted es lo más importante para nosotros y gracias a ustedes que podemos generar un contenido de calidad para que usted lo tenga presente y que ustedes mismos, a través de sus comentarios, a través de lo que nos envíen, nos van a sugerir los temas, nos van a hacer pues de mucha ayuda para que nosotros tengamos un pues verdadero archivo de cosas que les podamos presentar y que además ustedes mismos van a generar. Por eso es que aquí le vamos a presentar lo que muchos de ustedes ya nos han enviado y los testimonios de muchos de ustedes que nos han
hecho el honor de estar viendo este programa. Vamos a verlo. Regresamos a Enigma Extremo. Billy Mayer, Juan Antonio, un caso que sin duda para nosotros, que tuvimos la oportunidad de conocer a los protagonistas, tú, igual que yo, pues tuviste la oportunidad de platicar con Britt, con Lee, con el coronel Stevens, y bueno, pues por lo menos Lee y el coronel Stevens, Britt todavía está viva, el coronel Stevens y Lee se murieron creyendo 100% en esta investigación que ellos realizaron a petición del coronel Stevens. Sí, afortunadamente tuvimos pues la situación de conocer, de tocar, ¿no? Porque todos los mexicanos pues siguen a este caso de una forma, pues digamos muy amorosa, pero el que nos conste en un momento dado, y yo me pongo así más o menos como Santo Tomás, presénteme a la persona que hizo la investigación, ahí está parada, ¿no? Y entonces lo vemos y pues sí nos impactamos de todo esto, de alguna forma tenemos en cuenta si es que nos está mintiendo o no. Claro. No, además creo que todo lo que nos expusieron ellos, la realidad de cómo pasó la historia, digámoslo, en un orden cronológico real, porque se han inventado muchas cosas. Se dijo que Billy Mayer era un fraude y que los periodistas habían llegado y habían encontrado las maquetas que él había utilizado para hacer las fotografías. Lo que realmente pasó fue que los esposos Elders, el coronel Stevens, lamentablemente por error dejaron las maquetas que ellos usaron para tratar de demostrar que no era un fraude, ¿no? Si es que podía ser o que podría ser un fraude, ¿no? Ajá. Y entonces cuando llegan los demás periodistas a la casa de Billy, uno de los periodistas entra al granero y dicen, miren, aquí está la prueba de que él nos está engañando, ¿no? De que todo el material es falso, porque están ahí las maquetas que utilizaron ellos y todo eso. Pero bueno, eso afortunadamente, como siempre lo hemos valorado, no desvirtúa la situación de los análisis que hizo pues la NASA, Jean de la Tosso, no desvirtúa los análisis que hizo Marcel Vogel. Y lo más interesante de todo esto es que 20 años después, un periodista llamado Jonichi Yagui, que estaba de alguna forma relacionado con Yamaha, en ese entonces, bueno... un japonés. Un japonés, con una marca de pianos. Está relacionado con una marca de pianos, Jonichi Yagui. Él de alguna forma intentó duplicar los sonidos. Recordemos que había sonidos de las naves. Y pues él no pudo duplicarlos con la tecnología más avanzada que tenían en sintetizadores. No pudieron duplicar esos sonidos. Y además él volvió a realizar muchas investigaciones sobre el caso de Mayer, sobre las secuencias fotográficas, las secuencias de video con tecnología ya japonesa, y fue cuando se nos presentó el documental que hacen los japoneses, ¿no? Que todo el mundo piensa que es un documental europeo. Es fabuloso. Pero realmente no, realmente es un documental japonés, que es donde se retoma toda la historia original del caso de Billy Mayer. Eso es lo que mucha gente no sabe. Sí. Además, Billy Mayer tuvo encuentros con estos seres pues mucho antes, ¿no? Y están los datos que proporcionó, ¿no? Lo del Monte Chimborazo, que es la montaña más grande del mundo, la más alta en el mundo. Sí. Todo el mundo pensaba que el Monte Everest era la montaña más alta del mundo, pero la verdad es que realmente no es la montaña más alta del Monte Everest, es el Monte Chimborazo. Ajá, explicando un poco para la audiencia acerca de esto, si es que se quedaron en la enciclopedia. Lo que pasa es que la curvatura ovoide de la Tierra, que se supone que los pleiadianos sí podían estar checando y viendo, hace que el Monte Chimborazo sea mucho más alto que el Everest, que es en apariencia. Claro. Solo porque está en la parte ecuatorial, me parece, ¿verdad? Pero luego lo midieron con GPS y se dieron cuenta que es 500 metros más alto, una cuestión así. Y está la fotografía de la estación espacial Mir conectándose con la cápsula Soyuz, que, bueno, ¿quién pudo haber tomado una fotografía en ese momento que se conectaron las dos cápsulas, más que la cápsula con la estación espacial?
más que una nave Externa. que estuviera en el espacio, ¿no? O sea, Sí, una ¿quién lo nave. pudo haber hecho, no? Entonces son evidencias muy claras, creo yo, del caso de Meyer y que, bueno, pues lo hacen contundente, ¿no? Claro, sí. No sé qué opines al respecto, pero... No, mira, es que acerca de lo de los contactados, volví a lo mismo. No podemos estar escépticos de alguna forma. Mucha gente ya cree acerca de lo de esto a ojos cerrados, pero lo más chistoso acerca de este asunto es que, te lo comentaba alguna vez, así a plática de café, si según esto extraterrestre nos va a estar contactando de alguna forma, ¿para qué puede estarnos contactando o por qué? Y si es que querríamos ser contactados. No sé si ya todo el mundo se sabe la historia de Billy Meyer, en donde toda su vida se le tergiversó completamente. Nadie de nosotros queremos eso de alguna forma. Entonces, yendo un poco más allá acerca de por qué nos están contactando, que es la pregunta inicial de toda la gente que nos está viendo, o qué en cuanto a eso. Hay muchos foros ahorita en internet que están hablando sobre eso, pero al mismo tiempo volvamos los ojos hacia nosotros y veamos cómo está el mundo, que está muy, pero muy conflictuado acerca de cosas básicas, de cómo tratarnos bien y cómo le estamos dando en la torre a la naturaleza y todo lo que nos han dicho los extraterrestres de que, o sea, no sé, yo tengo la sensación de que nos están diciendo, ¿para qué te vamos a estar contactando si ni siquiera has resuelto los problemas básicos de tu básicos que tienes? Fumas, no sé, por así decirlo, y poner un ejemplo, si tú fueras la humanidad, fumas, tienes problemas de esto. Sí, quemas todo, destruyes. Te quieres guerras. ir, y te quieres ir a Marte. Así es. No, o sea, de alguna forma, Pues sí. un contactado, de alguna Así es. forma, pues sí es, tiene un gran Sí. peso, no puede tenerse como un tema cualquiera, ¿no? Pues lamentablemente ya se nos acabó el programa, Toño. La verdad es que me encanta que vengas y espero que podamos seguir platicando en otra ocasión, pero bueno. Gracias. Pues nos tenemos que ir, amigos. Esto fue Enigma Extremo. Nos vemos la próxima. Muchas gracias, esto fue Enigma Extremo. Recuerde que nosotros estamos los lunes en punto de las 11 de la noche por Andesma Televisión 8.4 en esta nueva etapa. Y recuerde que nos puede contactar y enviarnos sus materiales o tratar de decirnos algo, comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Los vamos a tener pues atendiendo con todos estos mensajes que nos hagan llegar. Y bueno, pues obviamente lo pueden hacer a través de la página de Facebook, que tal cual es como se llama el programa, Enigma Extremo. Tenemos también Instagram, que se llama de la misma forma, Enigma Extremo. Asimismo está la página de un servidor, que es Armand Bauer, en Facebook. Y esos son los medios por los cuales nos pueden comunicar. También recuerde que está el Messenger de Facebook, donde usted nos puede mandar sus audios, donde nos envíe sus saludos, sus sugerencias, y los mejores obviamente los vamos a estar pasando al aire. Recuerde, 11 de la noche, lunes, en Andesma Televisión 8.4. Yo soy Armando Álvarez, esto fue Enigma Extremo, otras realidades. Las vías de comunicación para contactar con Enigma Extremo son: en Facebook, /Enigma Extremo; en Instagram, @Enigma Extremo; en X, @Enigma Extremo; buzón, Enigma Extremo. ¿Qué tal, Enigma Extremo? Me encantaría que hablaran de zombies y cómo nos hubiera afectado durante la pandemia si hubiera mutado el gen, ya que es un tema que pues no se ha tocado, al igual que de vampiros. ¿Cómo hubiera sido si durante la pandemia todo estuviera cambiado? Me encantaría que lo tocaran. Muchísimas gracias. Hola, Enigma Extremo, me gustaría que hablaran de los aliens de la Atlántida, por favor. Soy Braulio. Hola, Enigma Extremo, soy Eric y me gustaría que hablaran de las brujas de Salem. Hola, Enigma, soy Ricardo. Me gustaría que hablaran de las vidas pasadas. Hola, soy Eloísa. Me gusta mucho su programa y me gustaría que pusieran documentales sobre hechos paranormales. Saludos. Enigma Extremo, por favor, ¿podrían hacer un programa sobre la música especial que nos ayuda a armonizar la energía? Gracias.